En este video te voy a explicar paso a paso todo lo que necesitas hacer para mezclar correcta y profesionalmente kick y bajo. Te voy a explicar por qué es que es tan difícil mezclar estos dos sonidos y sobre todo te voy a explicar en cada uno de los pasos por qué es importante hacerlo para que al final tengas un resultado profesional. La técnica que te voy a platicar lo puedes aplicar en cualquier software de producción musical y prácticamente en cualquier estilo musical. ¿Estás listo? Comenzamos. Antes de comenzar con la técnica de mezcla y todos los pasos que tienes que seguir, debemos de entender por qué es tan difícil mezclarlo y vas a entender por qué es que se hace cada uno de esos pasos. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que las frecuencias graves tienen una longitud de onda que es mucho más amplia. Por ejemplo, aquí tengo en este analizador de espectro. Si analizamos una frecuencia grave, estamos viendo aquí también que esta frecuencia grave está alrededor de los 65 Hz. Muy bien, y podemos ver que esta es su longitud de onda. Si yo tocara una nota mucho más aguda, podríamos ver que esta longitud se repite muchas más veces. Muy bien, entonces el hecho de que haya tan pocos ciclos en cada segundo hace que la cancelación de fase sea más notoria o que influya mucho más en el volumen de estas frecuencias graves, sobre todo en el kick y en el bajo, que comparten muchas veces estas frecuencias graves, y si no alineas correctamente la fase, en el caso de que estés usando samples, puedes llegar a tener problemas de cancelación de fase. Si quieres aprender más a profundidad a qué me refiero con todo esto de la cancelación de fase y cómo solucionar esos problemas, te dejo el video en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. La segunda razón por la cual no podemos mezclar tan fácilmente las frecuencias graves es porque no tenemos un equipo bastante bueno para diferenciar esas notas. Normalmente las frecuencias graves, como estamos hablando ya de 150, 80 Hz hacia abajo, 150, 100, incluso 80 ya los graves hacia abajo, son difíciles de escuchar para la gran mayoría de equipos. Necesitas unos buenos audífonos, o en el caso de que tengas unos monitores de estudio, no solamente necesitas los monitores que reproduzcan esas frecuencias, sino que necesitas acondicionar correctamente tu estudio, porque si no lo tienes bien, tú te mueves un poco y vas a escuchar diferente las frecuencias graves si no tienes acondicionado correctamente tu estudio. ¿Quieres saber más? Te lo dejo el curso de Home Studio abajo en la descripción y en el comentario fijado. El tercer punto tiene que ver sobre todo con la naturaleza, del sonido y sus frecuencias. Vamos a ver que si yo toco una nota, por ejemplo esta, y luego toco la siguiente nota. Estaba yo en 600, aproximadamente 660 Hz, y la otra nota está alrededor de 700. Hay una diferencia bastante notable de varias decenas de Hz, pero cuando estamos ya tratando con las frecuencias graves, por ejemplo aquí yo toco esta nota, sobre todo las frecuencias más graves. Por ejemplo, esta es la nota de Do, estoy en aproximadamente 65 Hz, y si yo toco otra nota, ya sería la nota de Re, estamos en 75 Hz, o sea, ya son solamente 10 Hz. La diferencia entre una nota y otra ya cada vez es menos, a diferencia de las frecuencias altas, donde ya son varias decenas, cientos o a veces hasta miles de Hz. Aquí abajo lo podemos contar por unos cuantos, lo puedo contar con mis dedos la diferencia entre Hz. Ya no se digan notas más graves, donde la diferencia entre una y otra apenas empieza a ser audible. O sea, aquí todavía alcanzamos a escucharlo, pero en subgraves se vuelve esto mucho peor. Entonces, el que haya esas cercanía de notas hace que cualquier cosa que nos llegue a cambiar un poquito la frecuencia del bajo o del kick suene como fuera de escala, suene como que no está bien alineado. Y la última razón por la cual también no podemos hacer una buena mezcla entre el kick y el bajo es principalmente la selección de sonidos. Y es que tiene que haber un compromiso entre la duración del kick y el bajo. Si tú tienes un sonido de bajo que es corto, normalmente tú puedes darte el privilegio de tener un sonido de kick que sea más largo. Y al revés, si yo tengo un sonido de bajo que es muy largo y sostenido, debemos procurar usar un kick que sea más corto, para que no se estén peleando tanto. Así que siempre entre el kick y el bajo, uno tiene que ser más largo, otro tiene que ser más corto. No pueden ser ni los dos largos porque van a ensuciarse mucho y no se va a entender qué es lo que está pasando. Y tampoco pueden ser los dos muy cortos porque le va a faltar cuerpo, le va a faltar esa esencia a nuestra mezcla. Vamos a comenzar a mezclar esto y debemos de tener en cuenta ya la selección de sonidos
y todo lo que mencionamos, ok, de no tocar notas exageradamente graves porque ya no estamos alcanzando a escuchar claramente las notas. Y tengo esto. Ok, vamos a quitar los sonidos de abajo y me voy a quedar con el principal. Muy bien, entonces el paso número 1 es que vamos a empezar por nivelar el sonido del bajo. Y es que el kick es un sonido que va a estar constantemente en la misma nota. O sea, el kick normalmente no lo vamos a estar cambiando de tonalidad, pero el bajo sí, sobre todo cuando estamos haciendo una progresión de acordes. Si tu bajo siempre va a estar sobre la misma nota, hay géneros musicales que suele ser así, ok, no hay tanto problema. Pero si vas a estar haciendo cambio de notas, aquí lo que sucede es que los cambios en la nota a veces pueden hacer también que el volumen percibido sea distinto. Si aquí me apoyo yo con una herramienta como por ejemplo esto, podemos ver el pico a lo largo de la nota de sol, ¿ok? Estamos más o menos entre 2.5 y menos 3. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar la siguiente nota. Ok, está más o menos por ahí. Voy a una nota más grave y fíjense aquí que el volumen está cayendo y luego hago aquí un salto de octava. Y este llega a un pico más alto, ¿ok? Y de hecho lo escuchamos como que hay un volumen más alto. Entonces, cuando vamos a tratar la línea de bajo, lo primero que debemos de tener es que entre los cambios de nota no escuchemos variaciones de volumen exageradas, ¿ok? Así que lo que voy a hacer es que, por ejemplo, vamos a apuntar a que todo esté alrededor de menos 3, simplemente porque es el valor más cercano, no porque siempre lo tengan que hacer así. Muy bien, y vamos a escalar las notas. Aquí estoy oprimiendo Alt y girando la rueda del mouse para respetar la relación que ya tenía aquí abajo en el Velocity. Ok, vamos a bajarlo un poquito. Y aquí estoy. Ya estoy mucho más cerca de esos menos 3. Vamos por la siguiente nota. Ok, me estoy pasando un poquito, lo voy a bajar. Más o menos, ok, que no esté mucho más de un decibel de diferencia. Ok, vamos aquí. Ok, estoy en menos 4, aquí sí ya está más de un decibel, así que voy a subir un poquito todo para que esté alrededor de esos menos 3. Y algunos estarán pensando que ya tienen un poco más de experiencia. ¿Por qué simplemente no lo hago con la compresión? Esto lo vamos a ver más adelante, porque si comprimes demasiado, distorsionas, generas otros armónicos y se vuelve más sucia la mezcla. Okay, este está muy pasado. Vamos a bajarle. Otro poquito. Ok. Ya estamos ahí todavía entre el menos 2 y el menos 3. Si le bajo un poquito más, tal vez pierde cuerpo. Ok, todavía es posible mantenerlo ahí. Y esta, la última, también vamos a bajarle un poquito el volumen. Okay, ya entonces, sin meterle nada de compresión, no estoy generando distorsión adicional, estoy solucionándolo directamente. Ya tengo un volumen más consistente. Y aquí incluso, el siguiente tip es que si ya hiciste tu nivelación más o menos siguiendo los picos, pero tu percepción del sonido del volumen sientes que cambió demasiado, puedes corregirlo un poquito, ¿ok? Vamos a hacer un compromiso, un ligero equilibrio entre lo que escuchamos y lo que vemos. Muy bien, así que este fue el paso número 1. El siguiente paso es encontrar el nivel de tu kick. Y esto es un poco subjetivo porque dependiendo del estilo musical, okay, es el tipo de kick que vamos a ocupar. En este caso yo ya tenía este sonido de kick. Ok, así sonaba sin el proceso, lo vamos a ver en un momento más. Pero en el caso de esta producción, mi kick no cambia en ningún momento. Siempre se mantiene igual. En el caso de que en tu estilo musical haya algún cambio, por ejemplo en hardstyle puede ser que cambie un poquito el kick, también trata de nivelarlo para que no haya esas variaciones de volumen. El tercer paso es que una vez que el kick es estable y el bajo es estable, vamos ahora sí a mezclarlos, vamos a nivelarlos en volumen, el kick y el bajo. Para esto lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a reproducir completamente con los faders hasta abajo y vamos a llevar primero el kick a un nivel que a mí me guste, ¿ok? Porque es uno de los elementos más importantes. Vamos a decir que yo lo quiero tener
Por ejemplo, hay alrededor de -2. Ok, de nueva cuenta, aquí ya estoy tomando valores un poquito arbitrarios porque no importa el valor fijo, sino la relación de volumen que va a haber entre el kick y el bajo. Porque una de las preguntas habituales es, oye, ¿a qué volumen específico de -6, -3, -9 pongo mi sonido? El nivel específico no importa. Lo que importa es el nivel relativo respecto a los otros sonidos. Porque yo te podría decir, pues mira, coloca el kick a, por ejemplo, -6 decibeles, ¿ok? Y nos fijamos en nuestro indicador en la parte de aquí arriba, -6 decibeles. Y luego te digo, pon tu kick a, no sé, a -6 también. Pero resulta que tu procesamiento del kick hizo que sonara mucho más fuerte, ¿ok? Así que no importa, aunque yo lo pongo aquí a -6 o que el pico sea -6, eso no significa que va a sonar equilibrado. Es por eso que es mucho más importante el balance entre los dos sonidos. Pero vamos a seguir el juego. Vamos a decir que simplemente para tener espacio después en el máster o lo que sea, vamos a dejar que el pico del kick esté alrededor de los -6 decibeles. Muy bien, tú pones simplemente la primera ancla, ¿ok? ¿Dónde va a estar el primer sonido? Y luego el otro lo vas a ajustar en relación al primero. Tienes que estar escuchando y ajustarlo de tal forma que el fundamental del kick, si yo abro aquí, vamos a poder ver el kick. Este es mi fundamental, principalmente es fundamental, no tenemos pico, de hecho yo podría tomar un ecualizador cualquiera y dejar así para escuchar únicamente el fundamental. Okay, y mi fundamental está alrededor de -7.5. Yo voy a tratar de que el bajo, el fundamental del bajo, esté también más o menos alrededor de ese mismo nivel de volumen. Vamos a decir que por ahí. Ok, porque las dos frecuencias fundamentales es lo que hace que le dé cuerpo tanto al kick como al bajo. Y si las frecuencias fundamentales están equilibradas, es muy probable que el resto del sonido también esté equilibrado. Pero esto lo vamos a ajustar todavía más adelante. Y esto ya suena así. Ok, el kick y el bajo están a un nivel donde ninguno sobresale por encima del otro. Están más o menos equilibrados. El siguiente paso ahora es hacer la ecualización, tanto del kick como el bajo. Primero vamos con la ecualización del kick. Normalmente debemos de ecualizar o pensar en el kick en dos partes, el fundamental y los armónicos. Es decir, si yo tomo mi sonido de kick, todo lo que está por aquí abajo es lo que le da tonalidad al kick. Okay, esto es el fundamental. Y todo lo que está por arriba, esos son los armónicos. Es lo que le da cierto color, es lo que le da las características tímbricas al kick. Entonces vamos a hacer primero una ecualización enfocándonos en el fundamental. ¿Qué quiero hacer con el fundamental? Subirlo, bajarlo, reforzarlo. Ok, o incluso aquí terminar reforzando por encima. Aquí yo puedo ver que el fundamental de mi kick, su frecuencia, está más o menos... Ok, esto baja mucho, ¿no? O sea, no está descansando en una sola frecuencia, pero termina más o menos por acá. Ok, en 41 Hz. Y lo podemos ver también aquí. Ok, aquí es donde llega la parte más grave. Todo lo que esté por debajo de eso es ruido, porque el fundamental únicamente llega hasta acá. Todo lo que está debajo de eso no nos aporta nada. Y muy importante, si lo vamos a cortar, estamos usando un filtro paso alto. Y aquí hay una cierta discusión en que si no quieres alterar demasiado la fase, actives el modo lineal. Pero esto lo tienes que hacer siempre en contexto de tu bajo. Porque hay veces en el que, ok, no afectas la fase, pero curiosamente puede que suene menos potente en contexto con el bajo. Ok, aquí de hecho yo lo puedo escuchar que por sí solo el kick, si yo tengo el modo lineal que no está alterando la fase, de hecho suena a que le restó potencia. ¿Por qué? Porque al hacer yo este cambio se está moviendo la fase de algunas de las frecuencias, pero terminan interfiriendo, a veces de forma destructiva, a veces de forma constructiva. Y en este caso terminó dándole más cuerpo al kick. Así que en este caso yo lo voy a dejar con el modo no lineal. Muy bien, y lo mismo vamos a después a revisarlo con el kick, porque lo importante es que los dos, sin importar si va a ser lineal o no lineal, no terminen entrando en conflicto. Una vez que ya estamos ecualizando el fundamental, que aquí depende un poco más del gusto,
del estilo musical. A veces hay kicks que son más cortos, que son más pesados. Luego vamos a pasar a la siguiente ecualización, que esta vez nos vamos a enfocar más en los armónicos. Ok, aquí yo sentía que le faltaba un poco más de presencia en este rango de frecuencias. Por eso le hice un realce en frecuencias medias. Porque recordemos que un kick no son únicamente frecuencias graves. Pueden aplicar otras cosas como compresión multibanda, distorsión. Aquí esto vamos a dejarlo primero básico con ecualización. Aquí podemos ver la ecualización del bajo, ¿ok? Tengo tanto la parte del fundamental y también aquí la parte de los armónicos. Aquí, como pueden ver, estoy dejando un poco de espacio hacia el kick, ¿ok? Así sonaba originalmente, pero sentía que esas frecuencias medias como que taponeaban un poco. Así que dejé ese espacio con esta ecualización. Estoy cortando también aquí. Y aquí, a diferencia del kick, cuando vamos a identificar la frecuencia fundamental y cortar todo lo que está por debajo, en el caso del bajo sí hay cambios de notas. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que cuando voy a recortar, tengo que hacerlo mientras el bajo está reproduciendo su nota más grave, que es alrededor de aquí. Entonces vamos a ver que su nota más grave está alrededor de los 40 Hz. Todo lo que está por debajo lo puedo recortar. Okay, ahí es donde hay que tener en cuenta la nota más grave de nuestra línea de bajo. Y luego aquí también no le puse demasiado enfoque en los armónicos porque utilicé otras capas que se las voy a mostrar más adelante. Así que vamos a escucharlo en contexto con el kick. De nueva cuenta, viendo si el modo lineal o no lineal afecta. Ok, y me doy cuenta que de hecho con el modo lineal suena como que todavía un poco más apagado. Es por eso que aquí lo voy a dejar de nueva cuenta en modo no lineal. En el siguiente paso vamos a terminar haciendo que las cosas suenen un poquito mejor, más picantes, añadiendo algo de distorsión. En el caso aquí del kick, yo considero que así como estaba ya sonaba bien. Ok. No considero que hiciera falta algo más, pero en el caso del bajo sentía que todavía podría sonar un poco más amplio, así que le puse distorsión. Ok, aquí lo estoy exagerando bastante, porque sentía como que todavía sonaba un poco delgado, muy limpio. Y por lo mismo de que estoy aplicando distorsión y aparecen nuevos armónicos, volví a hacer algo de ecualización. De nueva cuenta, esto hay que tenerlo con mucho cuidado y ver si en el modo lineal o no lineal cómo suena mejor. Y fíjense que de nueva cuenta, si aplico el modo lineal, perdí un poco de peso en los subgraves, así que decidí de nueva cuenta dejarlo en modo no lineal. Aquí una pregunta habitual es, ¿ecualizo antes o después de la distorsión? Aquí es depende, qué es lo que tú quieras. Porque como estoy cambiando el timbre, al distorsionar tengo que volver a corregir el timbre después de la distorsión. Ok, no suena igual que si lo cambiara de orden. Así que la ecualización puede ir antes de la distorsión o puede ir después de la distorsión o, como en este caso, antes y después, ambas cosas. El siguiente paso es la compresión. De nueva cuenta vamos con el kick y es comprimir el kick. Ahora, en este caso es un kick de sample, es decir, que siempre va a sonar exactamente igual. No hay ningún cambio en la dinámica cada vez que yo disparo el sonido. Por lo tanto, no tiene mucho sentido hacer una compresión, a menos que yo quisiera cambiar algo. Por ejemplo, que hubiera un pico aquí muy exagerado, tal vez lo podría limitar o lo podría comprimir, pero la verdad es que la dinámica del kick está bastante bien. Pero donde sí podría ser muy necesario, por ejemplo, en un kick acústico, aparte de la nivelación, como mencionaba en los primeros pasos, nivelar el volumen, aparte tendrías que comprimirlo para mantenerlo en un volumen también muy estable, sobre todo después de que ya hiciste la distorsión y la ecualización. Pero en este caso, ok, no necesito hacer prácticamente ninguna compresión, no hay ningún pico raro porque el kick siempre se comporta exactamente igual. Pero vamos a ver el bajo.
El caso del bajo es un poco más especial porque, de nueva cuenta, aquí hay cambios en las notas y además este sonido viene de un sintetizador. Y aquí es algo también que hay que tener en cuenta porque hasta este momento solamente he estado trabajando el bajo principal, pero hay muchas otras capas que tengo por aquí. Ok, entonces tienes que tener muy en cuenta cómo fue sintetizado o cómo fue creado tu bajo principal para que no tenga problemas de fase y que haya ya muchas fluctuaciones de volumen, porque en ese caso lo más probable es que necesites regresar al mismo diseño de sonido para que no haya esas fluctuaciones de volumen tan exageradas. Pero en este caso, como podemos ver aquí, esta es la síntesis. No hay efecto de coro, como pueden ver. Está bastante monofónico, ¿ok? Así que no hay ningún problema de que se vaya a estar alterando demasiado el volumen, solo un poquito de lo que vimos originalmente en las notas. Si yo pongo a reproducir y veo los picos, ¿okay? Vamos a ver que, por ejemplo, en esta sección hay más picos, sobre todo después de la ecualización y la distorsión que hicimos. Así que ahora sí, vamos a aplicar un poco de compresión. Por ejemplo, vamos a quitar estos picos más grandes. Aquí hay un pequeño bajón de volumen. Y ahí se subía un poquito más, ¿ok? Así que vamos a aplicar una ligera compresión desde aquí. Vamos a darle un pequeño radio. Y aquí algo muy importante. Tenemos que tener mucho cuidado con el ataque y la relajación. Porque si nosotros ponemos un ataque instantáneo, ok, estamos comprimiendo, pero es probable que podamos estar también introduciendo sin darnos cuenta nuevos armónicos o distorsión. Para demostrar cómo es que la compresión excesiva puede ser un problema, vamos a verlo rápidamente de esta manera. Tengo, en este caso, una onda senoidal pura. Como pueden ver, estoy generando una única frecuencia y esta es mi forma de onda. Pero si yo comprimo muy fuerte, ok, sobre todo con un ataque muy bajo, como pueden ver, empiezan a aparecer nuevos armónicos, ¿ok? Cosas que no estaban originalmente. Y si yo bajo incluso el release, pongo un release muy rápido, fíjense cómo empeora. Esto ya no es una onda, pura, ya no es una onda senoidal. Y estoy hablando únicamente de una frecuencia pura. Ahora imagínense un bajo que contiene otros armónicos y que al momento de comprimirlo todavía me está generando más armónicos. Empieza a sonar cada vez más sucio. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado con la compresión del bajo. En este caso yo podría tal vez tener una compresión fuerte, pero dándole más ataque y más relajación. Que vamos a ponerle un poquito más de el radio, el ni. Ok, pueden ver que sí, sigue habiendo un poquito de los armónicos, es inevitable porque estoy comprimiendo, pero no es tan exagerado como cuando yo tengo un ataque y un release muy corto. Ok, ahí lo pueden ver. Así que no debemos de ser tan exagerados con ataques muy instantáneos o relajaciones muy cortas al momento de comprimir el bajo, porque vamos a empezar a generar muchos más armónicos. Así que regresando a nuestro ejemplo, vamos a tener aquí, dejo el sustain abajo, voy a poner el nivel de umbral más o menos por acá. Pongo el ni, un radio, vamos a ver que esto se está pasando más o menos alrededor de unos 4 decibeles. Voy a ponerlo entonces un radio 2:1, 3:1 para que sea una compresión mediana, ligeramente fuerte. Okay, ahí están los picos. Vamos a darle un poco de ataque, que no sea tan instantáneo, y el nivel de relajación está bien ahí. Y como siempre vamos a compensar lo que estamos perdiendo en la compresión con la ganancia. Ok, si yo veo así, sí, comprimiendo, estoy alrededor de -11 y sin la compresión estaba alrededor de 10. Así que tampoco es demasiado. Vamos a ponerle solamente 1,5 decibeles de compensación. Ok, para que la diferencia de volumen percibido no sea tanta con y sin la compresión. El siguiente paso para la mezcla es evidentemente el sidechain, y aquí es donde viene una de las grandes razones por la cual tiene que haber un
complemento en la duración de los sonidos. Si tu kick es muy largo, el sidechain va a ser larguísimo también, ¿ok? Entonces, si tú tienes un kick corto, el sidechain es mucho más corto. Así que vamos a aplicar el sidechain. Este es mi compresor para hacer el sidechain y lo tengo colocado dentro del bajo. Está recibiendo la señal desde el kick. Muy bien, entonces, de nueva cuenta, no hay que exagerar con el ataque en la compresión, porque como pueden ver aquí se hacen unos piquitos, están haciendo algunos armónicos extras, así que vamos a darle un poquito de ataque para suavizar el comportamiento del sidechain. Y vamos a escucharlo junto con el kick. Ok, estoy exagerando bastante esto. Aquí ya dependerá mucho del tipo de sidechain, porque una cosa es que sea limpio para la mezcla y otra cosa es que lo quieras hacer agresivo como parte de un efecto creativo, ¿ok? Así que yo lo voy a dejar en un punto intermedio donde, ok, nos ayude a la mezcla, pero también alcancemos a escuchar un poquito del bombeo. Ok, me gusta un poco ese flow que le da el bombeo. Ok, la compresión sidechain es bastante importante para conseguir limpieza. Después del sidechain, sobre todo si no quieres que el sidechain se note demasiado, puede venir otro paso y esa es la ecualización dinámica. Por ejemplo, aquí si no quisieras usar, incluso puede llegar a ser un sustituto del sidechain, lo que puedes hacer es hacer una ecualización que reaccione al kick. Aquí, por ejemplo, yo tengo el bajo y yo me gustaría que todas estas frecuencias, okay, el fundamental es el que reaccione para que no choque con el fundamental del kick, pero que los armónicos se mantengan, ¿ok? Es una ecualización que se va a estar adaptando, una ecualización dinámica. Dependiendo del software de producción musical que tengas, habrá diferentes formas de hacerlo. En el caso de FL Studio, yo lo hago con un pick controller y este pick controller me crea una señal de control en el canal que yo lo estoy poniendo, en este caso el kick, que me está creando un envolvente cada vez que suena el kick. Muy bien, entonces voy a utilizar ese envolvente para controlar esta perilla del ecualizador en el bajo. Voy a darle Link to Controller, selecciono aquí de mi lista el del kick, el pick, ok, le doy a aceptar y yo solamente tengo que ajustar dentro del pick controller cuál es el mínimo y cuál es el máximo para hacer este rango de movimiento. Normalmente yo le voy a poner que el base sea el 50%, es decir, que no esté afectado, y luego el volumen hacia dónde se va a mover. Ok, lo estoy exagerando. Esta es la ecualización dinámica y en este caso lo estoy haciendo con el fundamental, pero lo puedes hacer prácticamente con cualquier frecuencia. Y así esto puede llegar a sonar mucho mejor o en complemento con el sidechain. Ok, en este caso con los dos al mismo tiempo ya suena muy exagerado. Tendría que ajustar de nueva cuenta la ecualización dinámica, pero es un paso bastante interesante. El siguiente paso también depende un poco de tu estilo musical, pero es aplicar un poco de reverberación. En el caso del kick y en el bajo hay que tener mucho cuidado porque si vamos a poner reverberación, que como en este caso vamos a escuchar únicamente el kick, en los dos casos debemos de dejar una reverberación que sea, si es que la quieres aplicar, tampoco es muy obligatorio, tendría que ser muy corta y cortando también frecuencias graves. Por lo que ya vimos, para evitar problemas de cancelación de fase. Ok, por ejemplo en el kick podría ser algo así. Sobre todo en estilos que suelen ser como más disco o más acústicos, puedes llegar a utilizar más o menos reverberación. Incluso voy a cortar un poquito las frecuencias altas. Que haya más damp. Puedes incluso también ecualizar tu reverberación para que no sea tan evidente, ok, aparte de los filtros. Y lo mismo vamos a hacer con el bajo. Depende mucho también cómo hayas construido tu producción, porque en este caso, para mi bajo, este es mi bajo principal.
Pero yo tengo otras capas y en este caso yo puse la reverberación en esas otras capas para dejar este bajo, que es el bajo principal, ok, lo más limpio posible. Lo simplemente como ejemplo. Okay, ahí está. Como pueden ver, aquí tengo este otro sonido que así sonaba originalmente. Y ahí en este es donde puse delay y reverberación. Eso ya depende mucho de cómo hayan construido su canción. El siguiente paso es la amplitud estéreo. Este, de nuevo cuenta, es un tema un poco polémico, sobre todo en las frecuencias subgraves, porque si aplicamos amplitud estéreo podemos ocasionar cancelación de fase. Por eso a mí me gusta mantenerlo en canales separados, sobre todo en el caso del bajo. Como pueden ver, este era el bajo principal, pero tengo otras capas de bajo. Y estas sí tienen amplitud estéreo. Si lo vemos aquí, vamos a ver que el bajo original prácticamente no tiene nada de estéreo, pero los otros sí, como este un poquito más. Incluso en las frecuencias ya estamos rozando casi los 100 Hz. Todavía arriba de 100 Hz pueden utilizar algo de expansión estéreo. Este es el que tiene más. Mientras más altas en las frecuencias, más amplitud estéreo pueden aplicar. Y en el caso del kick es complicado. Yo no les recomiendo que apliquen amplitud estéreo en el caso del kick. En el bajo sí es más útil hacerlo. Porque si ustedes lo hacen en el kick, pueden llegar a que pierda fuerza en lugar de ganar. Por ejemplo, si utilizo un plugin como Spreader, que es precisamente para generar estéreo sin perder la compatibilidad con monofónico. Okay, y ahí es donde sale a relucir un poquito la reverberación que pusimos antes. Ok, hay que tener cuidado también de no exagerar demasiado el campo estéreo. Como les digo, por encima de 100 Hz todavía pueden darse un poco el lujo de esa expansión, pero depende ya algo de los gustos. Aquí, por ejemplo, yo lo dejaría mucho más cerrado, que no exagerarlo como en este caso. Algo más o menos como eso, a lo mucho. Otro paso muy importante es la compresión en conjunto de tanto el kick como el bajo, porque ya comprimimos el kick y el bajo y tienen un nivel estable, pero cuando se combinan, evidentemente por esa suma, puede que el pico salga por encima de lo que ya tenías tú planeado o contemplado. Así que lo que vamos a hacer es mandar los dos a un solo bus. Okay, en un solo canal tengo el kick y el bajo, y aquí podemos aplicar una compresión suavecita para unificar ambos elementos. Ok, y aquí lo podemos ver. El kick me está dando un pico más o menos constante, ok, alrededor de este punto, pero en otras zonas de repente sube o baja. Okay, yo quiero que haya más estabilidad, así que lo que yo podría hacer es que yo veo que la mayor parte del pico o el cuerpo llega aquí. Vamos a recortar todo lo que está por encima. Incluso puedo aplicar un poquito de saturación para hacer que esto sea más estable. En este caso estos picos son de frecuencias más altas, así que puedo poner un ataque un poquito más rápido. Okay, y es más consistente el comportamiento del kick sumado con el bajo. Y ahora sí, vamos a comparar el antes y el después de la mezcla de el kick y el bajo. Originalmente sonaba, vamos a quitar las capas de bajo, sonaba así. Y mezclado suena así. Y vamos a comparar también con el resto de las capas del bajo para apreciar la dimensión completa.
es un mundo de diferencia. De todos estos procesos estoy seguro que la compresión es uno de los más complicados para ti de entenderlo, y si no lo has dominado todavía o no sabes qué hace cada uno de los controles del compresor, te voy a dejar el video que tienes ahora mismo en la pantalla. Es un video donde te explico muy fácil y muy rápido cómo comprimir correctamente.